Vivimos en un mundo donde el riesgo ya no es una posibilidad, es una constante. Yo soy Alfredo Brandt y esto es Riesgo Inminente. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast Riesgo Inminente. Hoy me encuentro con un amigo muy especial que finalmente lo tengo aquí frente a mí, que es el señor Eduardo de Jesús Saavedra Ruiz. ¿Quién es el señor Eduardo? El maestro Eduardo, de hecho, pero ya vas a contar tu historia, ya vamos para allá. En principio lo que sí quiero decir es dónde estás trabajando, que es Eduardo tiene un trabajo dual, primero porque es docente del Centro de Estudios del Ejército de la Fuerza Aérea y aparte de eso eres analista de inteligencia y administración de riesgo en el grupo BAL. Más nada, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Hasta ahorita sí. Hasta ahora sí. Eduardo, cuéntame una cosa, porque yo quiero que los oyentes oigan tu historia desde un principio. Eduardo es licenciado en Inteligencia Estratégica, graduado de la Universidad Anáhuac y además con honores, entiendo. Es correcto, es correcto. Que no, cualquier persona. ¿Cómo llegaste tú a estudiar inteligencia estratégica? O sea, de todas las carreras que hay a nivel universitario, ¿cómo llegaste tú a la parte de inteligencia? ¿Te llamaba la atención de pequeño? ¿Cómo lo hiciste? Primero que nada, maestro, muchas gracias por la invitación, gracias a tu audiencia. El ingreso a la carrera de inteligencia, a mí no me tocó inteligencia estratégica. Yo soy graduado de inteligencia para la seguridad, que fue el primer plan de estudios que hubo de la licenciatura. Yo estaba estudiando Derecho. Entonces compartía materias con algunos alumnos de inteligencia. Por ejemplo, todas las materias relativas de derecho penal las tomaba con ellos. Entonces, cuando les preguntaba, no me decían, no, pues nosotros ya vamos a clase de estrategia, vamos a clase de inteligencia criminal. Yo decía, a mí me gusta más eso. Siempre desde chico tuve inquietudes sobre los temas de la seguridad, sobre la estrategia, sobre planificación estratégica. Entonces, cuando vi el plan de estudios, dije, no, esta carrera es para mí, no tanto derecho. ¿Y cambiaste estando en derecho? Empecé a cursarla simultáneamente, pero ya al final ya me decanté por inteligencia solamente. Y después que te graduaste con honores y comenzaste tu búsqueda en el campo laboral, ¿te fue fácil? O sea, ¿cómo fue? Fue un poco complicado al principio porque muchas personas no en el contexto mexicano, puntualmente, al decir, ¿te graduaste en qué? Inteligencia para la seguridad. No, pues, ¿inteligencia qué es eso? Seguridad. No, eso no es un contexto mexicano, Eduardo. Eso es un contexto que es latinoamericano en general. O sea, la inteligencia es vista como algo básicamente de Estado y orientado hacia la parte de seguridad nacional. La gente cuando a nivel corporativo, a nivel empresarial, es algo que en Latinoamérica ha sido muy difícil de alguna manera permear esos conceptos, ¿no? Entonces estuve algún tiempo independientemente haciendo análisis de riesgos sobre situaciones geopolíticas y lo aplicaba a inversiones, bolsa, bonos, acciones, criptomonedas. Entonces sí hay ciertos conceptos aparejados, por ejemplo, al mundo de las criptomonedas que las ligan con lavado de dinero o acciones con riesgo y pérdida de capital. Entonces, realmente, pues la inteligencia es aplicable a muchos sectores, no nada más a la seguridad. Entonces, sí, la carrera, el primer plan de estudios que le pusieron inteligencia para la seguridad, la acotaron mucho, porque realmente la inteligencia es aplicable a cualquier ámbito de la actividad humana. No es algo exclusivo de la seguridad. Wow, pero está interesante. Mira, y cuéntame una cosa, ¿y después te especializaste? Sí, saliendo de la carrera, gracias a un profesor que tuve, el coronel Jesús de Miguel, él me permitió estudiar la especialidad en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional de lo que era el CISEN, ahora CNI, y ahí hice la especialidad en análisis en seguridad nacional y regional. Y ahí ya me abrió el panorama de todos los diferentes riesgos a los que un Estado está abierto. Claro. Está sujeto. Claro, bueno, y hablando de eso, ¿qué mejor que una visión joven y fresca para explicarme cómo percibes tú los riesgos estratégicos en México en particular? México es un país particularmente complejo porque es un país grande a comparación de otros países. Por ejemplo, en Europa, México podría ser del tamaño de varios países.
Y no nada más es el tema del territorio, sino que también tiene una estructura demográfica compleja. Es decir, tiene muchos pueblos, tiene muchos lenguajes, tiene muchas subculturas. El problema de México es que siempre abordan ahora sí que los riesgos de seguridad van vinculados al narcotráfico. Realmente sí es un problema estratégico que ha tenido no de ahora, que ya tiene varias décadas arrastrándose. Sin embargo, pues hay problemas, por ejemplo, de qué hacer con el bono demográfico, la seguridad energética, qué tan seguro es el ciberespacio mexicano, por ejemplo, qué riesgos de protección civil macro tenemos enfrente. Por ejemplo, la misma Ciudad de México. Se siguen otorgando permisos de construcción en una ciudad que está ahorcada. Ya la densidad poblacional supera casi los 5,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay servicios para todos. ¿Qué pasaría en caso de un sismo como el que hubo en el 85, en el 2017? ¿Estamos preparados para afrontar ese tipo de estrategias? Y en la especialidad vimos, por ejemplo, normalmente cuando había equipos de todo, había gente de Marina, gente de Semar, gente de Gobernación, gente de la Secretaría de Salud, y siempre los trabajos comunes eran narcotráfico, invasiones extranjeras, riesgos convencionales, por así decirlo. Pero realmente había un compañero que era de la Secretaría de Salud y siempre yo me incluyo, siempre con gran ignorancia nos burlábamos del virus, hantavirus, SARS, virus SARS, mosca de Madagascar. Sí. Pero un año después vino uno que se llama SARS-CoV-19, que pegó en el 20, pero empezó a desarrollarse en el 2019, a finales. Y ahí sí todo el mundo estaba hablando del COVID, porque era un cisne negro. Lo veían como un riesgo con muy poca probabilidad de materializarse. Sin embargo, sacudió el mundo, no nada más México. Mira, tú acabas de decir un par de cosas bien importantes. Una de ellas es que yo estoy de acuerdo contigo que hay una visión sobre riesgos convencionales que es muy difícil de materializar, porque tú dices, bueno, podemos tener un conflicto internacional. El conflicto internacional lo podemos tener, pero que México esté involucrado directamente en ese conflicto es complicado, es complejo, tiene que presentarse una serie de variables. Yo creo que lo más importante es tratar de entender que hay unas amenazas estratégicas que son muchísimo más presentes, por decirlo de alguna manera. Y te lo digo porque nosotros lo hemos jugado en algunos de los ejercicios estratégicos de integración de riesgo, que es la parte, por ejemplo, de ataque a la infraestructura crítica. Y no estoy hablando de que vayan a atacar una represa, cosa que también puede pasar. Pero ¿qué pasa en México si tú aquí, antes de una quincena, hay un ataque cibernético hacia la plataforma bancaria y te paraliza a los principales bancos por unas 48 horas? ¿Qué sucedería? O sea, ese tipo de riesgos son riesgos que no solamente afectan la parte de seguridad de Estado, sino que a mi juicio también afectan a las corporaciones, afectan a las empresas. A tu juicio, ¿las empresas y las corporaciones están preparadas para analizar, para entender, para anticipar este tipo de riesgos que no son los comunes de pérdidas básicas que puedan tener en sus operaciones? Yo creo que sí hay muy buenos perfiles de estrategas en empresas y también en sector gobierno. Sin embargo, no todas las empresas y no todos los sectores de gobierno. Hay muy buenos perfiles en México de estrategas en materia de inteligencia que prevén. Sin embargo, tiene que haber voluntad. Esto tiene que venir de parte del CEO, de presidencia tanto corporativa como gubernamental. Se tienen que empezar a ver los riesgos desde un punto de vista más, como usted lo mencionó, más estratégico. No del qué puede pasar durante mi sexenio o qué puede pasar durante mi gestión como presidente del consejo de administración o mientras soy el CEO de una determinada corporación. Porque muchas veces el riesgo no proviene de actores antagonistas humanos. Puede venir del exterior, puede ser natural. Y puede ser que algo natural provoque un desastre en la cadena de suministro, en la cadena logística, en la gobernabilidad. Totalmente. Por ejemplo, algo que no ha pasado, pero puede pasar, algo como lo que sucedió en 1859, el evento Carrington. Una tormenta solar que sobrepasa la capacidad del campo magnético de la Tierra
y adiós a nuestras Bueno, comunicaciones. eso pasó en Montreal, en Canadá pasó, si mal no recuerdo, en la década de los 90 hubo una tormenta solar que afectó una zona parcial en la costa este, y tienes toda la razón. Una tormenta solar. De hecho, nosotros hicimos un juego con eso, pero una tormenta solar no se puede anticipar. Y una tormenta solar, de acuerdo al impacto o de acuerdo a la potencia, nos puede volver a nosotros a la época de las cavernas así. Y crear una disrupción completa en nuestra forma de vida. Hay corporaciones completas que dependen de medios digitales, que dependen de la electricidad. Este mundo se ha vuelto un poco más, al ser tan complejo, las economías ya al estar tan interconectadas, una disrupción pequeña puede provocar un fallo completo. ¿Se acuerda usted cuando se interrumpió el flujo comercial porque se quedó atrapado un carguero de Evergreen? Sí, claro. Los costos se dispararon de muchas cosas. Claro. Entonces, algo que pudiera estar al otro lado del mundo, dicen, luego hay mucha gente que comenta, ¿a mí en qué me afecta que haya un bloqueo por parte de Irán del estrecho de Hormuz? Totalmente. Pues utilizas combustible para mover muchas de tu mercancía. Estás aparejado sí o sí al petróleo. Tus costos se pueden elevar. La inflación se puede elevar. Entonces, no hay ya nada aislado. Todo está interconectado y eso es lo peligroso de esta nueva realidad. Que el riesgo no se puede ver como algo lejano. El riesgo siempre va a estar presente. Cada sistema, cada corporación, cada país, cada gobierno tiene sus propias vulnerabilidades. Y va a haber actores antropogénicos o naturales. Bueno, el natural no tiene una voluntad, pero el antropogénico sí va dirigido a pegarle a un cierto sector, a pegarle a un determinado país. Claro. Y los estrategas tienen que estar pensando en todos los posibles escenarios para prevenir. Y si no es posible prevenir, mitigar y contener. Sí. Porque está aparejado gran porcentaje, por ejemplo, de la economía mundial, de vidas. Se pueden perder vidas. Totalmente. De hecho, tú sabes que en el curso de posgrado que tengo en el área de terrorismo, una de las cosas que yo le presento a los estudiantes es lo siguiente. Hay suficiente información de la posibilidad de que se presente un evento terrorista en los Estados Unidos, un nuevo evento terrorista en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso a la región? O sea, ¿quién se ha puesto a pensar sobre eso? Digamos, si el evento se presenta en Estados Unidos, yo sé que a los Estados Unidos lo afecta, pero ¿cómo afecta ese evento al resto del continente suramericano? ¿Cómo lo ves? Entonces, es bien interesante porque las perspectivas son múltiples, son multidimensionales, porque es un evento que se puede presentar, de hecho, es bastante probable que se presente en algún momento en los próximos 5 años. Sí, la probabilidad siempre está. Y más, por ejemplo, en el fenómeno terrorista. Claro. Que antes, mucha gente dice, no, es que el terrorista surge, nace o se hace. Yo siempre he dicho que se hace. Y se hace a través de procesos de radicalización. Hay personas que puede ser que de un año a otro cambien su visión radicalmente. Totalmente. Entonces, eventualmente, cualquier persona supone un riesgo. No importa, porque hay ciertos sesgos sobre algunas comunidades. Por ejemplo, la comunidad islámica siempre está asociada al terrorismo. Sin embargo, eso es una visión miope de la situación, porque hay terrorismo político, hay terrorismo religioso, ¿sí? Pero también hay ecoterrorismo. El ecoterrorismo en Estados Unidos es gravísimo. Hay diferentes asociaciones PETA, hay muchas organizaciones terroristas. Tienes a Black Lives Matter. Exacto. Que no es una organización terrorista, pero despliega ciertas conductas que pudieran ser. Correcto. Y, por ejemplo, lo que comentó usted, maestro, del impacto, pues lo podemos ver, depende de la magnitud del evento. Sin embargo, ha evolucionado muchísimo el terrorismo de 2001, que fueron los eventos del 9/11, para acá. Pero, por ejemplo, un evento que sucedió en Estados Unidos, ¿cómo impactó? Impactó mediáticamente. Estados Unidos siendo vulnerado. La mayor potencia mundial siendo vulnerado por 15, 20 personas que pudieron haber planificado. Un evento que pudo haber sido financiado con $5 millones tuvo una disrupción de miles de millones de dólares y que afectó no nada más en 2001. La industria aeronáutica quedó afectada durante varios años. Sí. No tenían un protocolo formal, no supieron reaccionar. Por ejemplo, en el mercado de valores estuvo casi cerrado, casi 9 días el mercado. Imagínense la pérdida monetaria en el mercado de valores de tener cerrado el mercado.
Totalmente. En el COVID también hubo disrupciones porque llegó un punto en donde ya no podía haber operadores con todas las restricciones que se pusieron. Ujú. Entonces, ¿cómo iba a operar el mercado? Ahora, lo que mencionábamos de la tormenta solar, del evento Carrington, ¿cómo podría sobrevivir el mercado? ¿Cómo podría sobrevivir la sociedad convencional como la conocemos con un evento disruptivo como ese? No, es muy difícil, porque además de todo, el primer sector o el primer aro de afectación son comunicaciones. Entonces, imagínate tú, un país incomunicado, un continente incomunicado, eso nunca se ha planificado y es muy difícil tener algún tipo digamos, de planes estratégicos para tú saber cómo vas a mitigar una situación como esa. Eso no se sabe. Es correcto. Eso se sabe. Cuéntame una cosa. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ahorita la adopción de inteligencia artificial para lo que es la parte de análisis y mitigación de riesgo? ¿Cómo eso se está haciendo? ¿Lo van a hacer? Eso, porque yo creo que inteligencia artificial de alguna manera está copando espacios sistemáticamente que hace 6 meses no venían, ni siquiera estaban quizás en la bandeja de atención de cualquier ejecutivo. Sí, la inteligencia artificial sí o sí está ganando terreno y se puede ver, como yo les comento a varias personas, no lo vean desde el punto de vista de lo que dicen las notas periodísticas o lo que dice algún influencer, véanlo en el mercado. La empresa más valiosa del mundo, hace apenas 2 días, ya no es una empresa convencional como hace 20 años era General Electric. Ujú. Ahora es Nvidia, una compañía de chips, una compañía que desarrolla soluciones de inteligencia artificial. Y si vemos el listado de las top 20 compañías, ahí está Taiwan Semiconductor Company, todas están, Microsoft, están aparejadas a la inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, sí, evidentemente la automatización y la parte de volver eficientes los procesos de análisis con inteligencia artificial, sí o sí se va a tener que hacer. Porque el elemento humano es muy valioso, pero la automatización y el grado de profundidad y la cantidad de datos que se pueden manejar con la inteligencia artificial es indiscutible. Sin embargo, todo tiene sus riesgos aparejados. La inteligencia artificial es excelente, pero también puede provocar un deterioro cognitivo en la población a largo plazo. No, por supuesto. Porque las personas, si permitimos que piensen en todos los aspectos por nosotros, eventualmente se vuelve algo complejo. No solamente eso, sino que diezmas la capacidad de lo que es el análisis crítico y entonces tú empiezas a adoptar, digamos, lo que te diga a ti los modelos de inteligencia artificial como ciencia cierta. Una de las cosas que nosotros hablamos, y creo que lo mencionamos, si mal no recuerdo, con Pedro en uno de los primeros podcasts, era el hecho de que la inteligencia artificial te da mucho, pero todavía no ha llegado al punto de suplantar al humano en términos de darle contexto, de darle, digamos, el raciocinio de las emociones que están detrás de cualquier evento que se está llevando a cabo en un momento dado. Yo creo que esa parte es bien importante, sobre todo para los analistas hoy por hoy, de entender de que están dados a dar ese tipo de elementos que no te da inteligencia artificial. Te lo pongo, por ejemplo, en el caso de Insiders, que tú me viste a mí hablando en estos días. Hay unos software que hacen, digamos, te dan todos los indicativos de que un individuo por comportamiento, por cambios de patrones o lo que fuese, se elevan las banderas de riesgo en un momento dado y que te dicen que esta persona es un potencial infiltrado en una compañía. Pero el análisis del contexto es un análisis cruzado que tiene que hacer un analista. Eso se hace. El analista hoy en día tiene que apoyarse a las herramientas de inteligencia artificial, de motores de búsqueda, herramientas de OSINT, de Open Source Intelligence. ¿Por qué? Porque realmente hoy lo que sobra es información, pero lo que ahora hay que discriminar es qué información vale la pena. Y un tema que, por ejemplo, muchas personas cometen el error es confiar ciegamente en lo que la IA dice. Porque ¿qué proveedor de IA estás usando? El motor, el algoritmo con el cual está programado es muy específico entre una compañía y otra. Entonces, si eliminamos o suprimimos por completo el elemento humano crítico, ahí pueden venir ciertos riesgos a la hora de la toma de decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial que predicen el precio de acciones, que predicen el precio de criptomonedas, que predicen la materialización o no de ciertos eventos geopolíticos. Invasión
de China a Taiwán. Ujú. Avance de tropas rusas en Ucrania. Aumento de agresiones de Irán a Israel. Perfecto, nos pueden dar panoramas, nos pueden dar perspectiva, pero no son verdades absolutas. La realidad es mucho más compleja de lo que la inteligencia artificial puede llegar a generar ahorita. Por lo menos ahora, sí. Va a seguir avanzando a pasos agigantados la inteligencia artificial, sí, pero no podemos cometer el error de suprimir el criterio humano ante la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho tan rápido está avanzando que se espera que en los próximos 4 o 5 años tengamos ya los primeros modelos de inteligencia artificial generativa y que estén comercializables, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso va a ser un evento bien interesante para lo que es la parte de la proyección de seguridad o de la nueva seguridad en esta segunda parte del siglo, porque yo creo que hay una serie de elementos de riesgo que van a mutar. No sé si tú tienes la misma impresión. Sí, claro. Va a haber una mutación de la realidad como la conocemos, pero brutal. Muchos de los esquemas convencionales que ahorita todavía son un poco vigentes, van a quedar completamente rebasados y obsoletos. Y a nivel geopolítico, ¿cómo ves? O sea, por ejemplo, yo tengo una preocupación, que es el hecho de que el avance de los países del primer mundo, en este caso de la potencia que tenemos en nuestro continente, en Estados Unidos, es tal en materia de desarrollo y de avance y consumo de inteligencia, de tecnología, que está rezagando al resto de los países de Latinoamérica a un punto donde nosotros vamos a quedar como simples consumidores de lo que pase en Estados Unidos. Y eso va a tener repercusiones, no sé si en soberanía, pero definitivamente en la forma en que nosotros nos comportamos, en la forma en que la noticia sí, básicamente la información que nosotros manejamos en el resto del continente. Estoy completamente de acuerdo, sí. De hecho, en las futuras décadas, el margen de desigualdad en cuanto a desarrollo de un país a otro, de algunas regiones a otras, va a ser brutal. Sí, ¿verdad? Los países que son muy avanzados van a ser más avanzados aún. Y los países que son rezagados van a ser más rezagados aún. ¿Se puede revertir? Por supuesto. ¿Con qué? Con inversión en educación, en desarrollo tecnológico, pero sobre todo en la prevención de la fuga de cerebros. De cerebros. Porque no sirve de nada tener ingenieros de software, desarrolladores, científicos, si no se quedan en el país para desarrollar nada, porque es un país que desarrolla actividades primarias. Uh-huh. Entonces, Latinoamérica siempre se ha caracterizado por ser muy competitiva, pero tiene muchos recursos, tiene mucho potencial, tiene mucha cultura. Es una zona que sí, bien, hay conflictos, pero no hay conflictos como en el Medio Oriente, claro, o en algunas partes de Asia. En el Báltico, lo que fuese, sí. Pero esa paz no se ve reflejada en desarrollo. Y es paz de conflictos geopolíticos a nivel nacional, pero en realidad son países complejos y violentos en sus dinámicas interiores. Sí, totalmente de acuerdo. Y además exportadores de cerebros. Exacto, exportadores de cerebros. Entonces, hay que proteger el capital humano intelectual. Si no se protege el capital humano intelectual nacional, no hay posibilidad de desarrollarse. Oye, eso que tú acabas de decir vale todo el podcast, déjame decirte. Cuéntame una cosa y ya para ir finalizando, Eduardo. Si tú fueses un asesor de múltiples empresas o múltiples corporaciones privadas bien importantes, ¿qué les dirías que hay que, en este caso, prever o que hay que hacer para, digamos, estar a ras con los riesgos emergentes que tú estás viendo en este momento? Hay que aprender a desaprender. Esa visión de así siempre se ha hecho, es que así era y yo aquí mando, hay que cambiarla. Los riesgos no van a esperarse a que nosotros queramos cambiar. Hay que anticiparse al riesgo, a la amenaza. Hay que identificar la vulnerabilidad, que muchas veces es evidente, otras veces es un poco más difícil de encontrar. Pero yo le diría aprender a desaprender en materia de seguridad e inteligencia. Wow, qué interesante. ¿Y si fuese consultor del Estado? Habría que hacer grandes reestructuras. Hay que empezar a pensar más allá de lo que mi sexenio, en el caso de México, se pueda hablar de mí. No importa si el sexenio que viene gana la oposición o queda el partido en el poder, no importa.
hay que tener una visión estratégica a 30, 50, 100 años, porque se da por sentado, pero ni los estados tienen ya su existencia garantizada. Las empresas menos. No, ahí tienes que elaborar sobre ese tema porque eso es súper importante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves? Hay actores que han cambiado a lo largo de la historia. Anteriormente en el sistema internacional nada más había el actor estatal, que es el que surge después de la Paz de Westfalia en 1648. Queda el Estado como el gran rector del sistema internacional. Sin embargo, se ha venido volviendo un poco más complejo el asunto. Ya hay organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, claro. corporaciones. Ya hay corporaciones que tienen más peso que países completos. Totalmente. Ya hay supranaciones corporativas. Corporaciones que tienen empleados de 150 países. Entonces, es muy probable que haya países que desaparezcan y que sean eventualmente adquiridos, inclusive por corporaciones, que no es algo nuevo en la historia. Ahí está la compañía neerlandesa de Indias Orientales, que hoy en día sería el equivalente a 10 supracorporaciones como Nvidia, Microsoft combinadas. Era una empresa que tenía capacidad de declarar la guerra, emitir su propia moneda, emitir leyes, hacer cabildeo con la corona, en el caso holandés. Entonces, Países Bajos. Entonces, ese tipo de situaciones de corporaciones con poder de casi un estado no es una cuestión del pasado. Es una cuestión que cada vez se va a venir dando más y los estados van a tener que empezar a colaborar con esas empresas porque los riesgos van a requerir, para mitigar los riesgos se va a requerir un trabajo conjunto entre estados y corporaciones. Una visión disyuntiva de ellas va a implicar grandes fracasos y atrasos para la región. Pero Eduardo, tú sabes que eso implica cambio de doctrina. Ah, claro. Sí, y esa parte duele, por lo menos en Latinoamérica, en mi experiencia, cambiar doctrinas cuesta. Pero en toda la historia de la humanidad ha habido conflictos por cambiar doctrina. En algún tiempo se pensó que el universo giraba alrededor de la Tierra. En algún momento se pensó que la Tierra era plana. En algún momento se pensaba que ni siquiera existía la materia negra, la energía negra. O sea, sí se ha ido cambiando el paradigma conforme más conocimiento adquirimos. Y conforme se va volviendo más complicada la realidad, también nuestro pensamiento tiene que ir aparejado a esa complejidad. Si nos quedamos con un pensamiento simple en una realidad compleja, vamos a fracasar. Y lo peor es que el fracaso se va a materializar en pobreza, muerte y atraso. Entonces, como lo discutían, la inteligencia artificial sí es excelente, hay que automatizar, sí hay que reducir costos, sí hay que se vuelva más sencilla la vida para las personas. Pero ¿qué utilidad va a tener para las personas? ¿Recortes en corporaciones para reducción de costos? Es complejo. O sea, es complejo. Sí, es excelente la inteligencia artificial, pero también hay que tener el elemento humano. ¿Y qué va a pasar con las personas que se queden sin empleo? Totalmente. Veámoslo desde el punto de vista corporativista. Hago una reducción de costos. Perfecto. Y esas personas que perdieron su empleo tienen que comer de algún punto. Son consumidoras esas personas. Si pierden su ingreso, la inteligencia artificial no va a consumir alimentos por esas personas, no van a consumir entretenimiento, no van a consumir transporte. La inteligencia artificial va a estar ahí, etérea. Pero vamos a tener múltiples problemas con esas personas si no son colocadas en el mercado. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser vista como una herramienta facilitadora de la población que está vigente. Porque si la vemos como una herramienta suplantadora de la población, entonces vamos a tener muchas crisis, no nada más de Estado, corporativas también. ¿Cómo ves tú que esto que tú estás planteando vaya a detonar, por ejemplo, quizás en otras partes del mundo, no en Latinoamérica en principio, pero sí en otras partes del mundo, y que esas migraciones fluyan hacia Latinoamérica, digamos, en los próximos 20, 25 años? ¿Cómo podría afectar, a tu juicio, así en materia de escenarios, la relación que tenemos nosotros con Estados Unidos, la relación que tenemos nosotros con otros países de la misma región? ¿Cómo ves tú ese tipo de escenario? ¿La migración? Sí, las migraciones. Es un fenómeno complejo, pero hoy, por ejemplo, pensar que un país puede componerse demográficamente exclusivo de los nacionales, por así decirlo, o sea, de personas locales,
con toda la interconexión que se ha venido dando en las últimas décadas, es imposible. Va a haber un reacomodo, un cambio completo en la demografía, en la estructuración, inclusive cultural de los países. Algo de lo que no se habla mucho es que hay que proteger la cultura sin caer en la discriminación, porque va a ser complejo. Protejo mis creencias, protejo mi sistema, pero te segrego. Si se cae en ese tipo de juegos, podemos caer en espirales peligrosas, muy peligrosas, de riesgo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema, los migrantes de toda Latinoamérica, vamos a decir, representan casi el 50% de la fuerza laboral de producción de alimentos. Representan casi el 30% de la fuerza laboral de construcción. Casi el 15% del ejército de Estados Unidos está compuesto por latinos. Entonces, salir con discursos de acabar con parte de la población por su origen es complejo, porque 50%, una merma del 50% en su capacidad de producción de alimentos no es cualquier cosa. Detener con el 30% de la capacidad de producción, de construcción con su personal, que Estados Unidos no crezca en infraestructura, complejo. 15% de sus fuerzas armadas es complicado, porque han de estar en distintas ramas, Fuerza Aérea, sí, claro, Marina. Entonces, más que discursos y estrategias de segregación y odio, hay que hacer estrategias de integración. ¿Qué elementos traes de tus culturas que me pueden servir? ¿Qué elementos hay en mi cultura que puedo proporcionarte? Porque si nos basamos, toda la historia de la humanidad, no ha habido más de 300 años de paz. Hay guerras. Sí. Es parte de la naturaleza humana. Sí. Sin embargo, ahora ya no nos peleamos con espadas ni piedras. No. Ya tenemos ojivas, ya tenemos posibilidad de hacer guerra cognitiva, usted es experto en eso. Entonces podemos poner a partes de la población en contra de otras. Y ni siquiera que puedan ver que nosotros accionamos ese botón. Entonces, vivir en una sociedad como la que estamos gestando es complicado. Porque ya no va a haber nada más riesgos físicos. Va a haber riesgos también que no se ven, claro, pero están presentes. Claro, claro. Oye, muy interesante esta conversación, Eduardo. Quiero hacerte una pregunta final. Claro, claro. ¿Qué le quisieras tú dejar a la audiencia que está pendiente, digamos, en nuestro programa, sobre todo por el hecho de que nosotros hablamos mucho de riesgos estratégicos? ¿Cuál sería tu takeaway para la gente que te escucha? Pues una reflexión final sería que no dejen de aprender, que no tengan la ausencia de la sorpresa. Cada día puede sorprenderlos y va a haber con mucho conocimiento que falta por desarrollarse. Que no se cierren a ese conocimiento, que no se cierren esos cambios. Entonces, ese sería básicamente la ausencia de la sorpresa. La ausencia de la sorpresa. Ya hoy me siento servido, la verdad que hoy has dicho dos cosas que a mí me han... Esta conversación la vamos a volver a repetir, señores, pero vamos a tocar unos temas que dijiste que son bien, bien interesantes. Mira, yo con esto que dijiste, la ausencia de la sorpresa, me voy a despedir. Quiero agradecerle a nuestra audiencia por haber estado acá. Por favor, si tienen algún tipo de comentario, escríbanos. Nosotros lo vamos a tratar de responder. Y síganos por nuestras redes sociales, podcast, Riesgo Inminente o Riesgo I. Y por favor, Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. De verdad que fue un placer la conversación contigo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Maestro. Hasta luego.